Bueno, es que es absolutamente terrible desde mi punto de vista. Es decir, que la ONU ahora ya se permita. La ONU tiene como principio inspirador la Declaración de los Derechos del Hombre. En la Declaración de los Derechos del Hombre está explícitamente recogido el derecho a la vida. A partir de ahí ha habido muchos cambios, especialmente desde la fundación de la UNESCO, donde Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley, que era un especialista en eugenesia, se encargó de promover una antropología completamente diferente. Lo que está ocurriendo con las Naciones Unidas, con las instituciones internacionales más importantes, es que tienen en su frontispicio una palabra fundamental para ellos, que se llama esterilidad. Esterilidad. Y por tanto, todas aquellas cosas que salen y que promueven desde Naciones Unidas, desde UNESCO, desde UNICEF, aunque os parezca, desde los organismos, la Organización Mundial de la Salud, desde los organismos más teóricamente más inocentes, más angelicales, más benéficos, todo lo que promueven acaba en esterilidad. El aborto, no tengo que explicar, que produce no esterilidad, la nada. Es decir, los anticonceptivos, las divisiones familiares, el divorcio, la homosexualidad, la transexualidad. Promover la transexualidad, desde mi punto de vista, es un auténtico crimen. En este momento, en Gran Bretaña, y yo la he expuesto íntegramente en Telegram, hay una demanda, una class action, una demanda colectiva de 1000 familias, porque la principal clínica psiquiátrica del mundo, que se llama Tavistock, y que ha sido una referencia desde la Segunda Guerra Mundial, donde, por cierto, trabajó un psiquiatra español durante muchos años como director, un tipo que, por cierto, es amigo mío y al que hemos tenido aquí entrevistando. En la Tavistock había un departamento de disforia de género que el Instituto de Salud Pública británico ha cerrado. ¿Por qué? Pues porque iban los niños, y estamos hablando de que iban al año 30 niños, 40 niños. Lo digo porque se explica en la demanda, la podéis leer, está en inglés, es un texto interesantísimo, largo, pero muy interesante y muy descriptivo de lo que allí ha pasado. Y en virtud de las leyes que permitían eso, los médicos que estaban en ese departamento lo que hacían era coger a esos niños que decían sentirse diferentes a su sexo biológico e inmediatamente les aplicaban tratamientos de bloqueo hormonal o incluso castraciones o histerectomías a las niñas. Bueno, y amputación de los senos. Eso hoy ha producido tal desastre que hay 1000 familias que están reclamando cuantiosísimas indemnizaciones por los daños causados a esos niños, que en la mayoría de los casos iban con temas de autismo o de depresión y que debieron ser tratados de otra manera. Cuando, a partir de que la Tavistock abre el abanico para el tratamiento de los niños, en la propia demanda explican que pasaron de cantidades de 60, 70 niños a cantidades de 1.600, 2.000, 2.600 niños. Y que además, si en un principio había un 50%, 50% de niños y niñas, ya se estaban produciendo un 70% de niñas que querían ser niños y un 30% de niños. La demanda es tan brutal que, bueno, por supuesto, el gobierno británico ha cerrado el departamento de la Tavistock y hay un verdadero, hay un escándalo montado alrededor de los tratamientos de disforia brutal. Aquí, ¿qué se ha hecho? Aquí se está siguiendo una consigna, que es una consigna internacional de apoyo LGTB, que fundamentalmente trata de que impere el reino de la confusión. A los niños se les están diciendo cosas que no son verdad y se les está introduciendo en mundos que les van a llevar a el verdadero disparate en sus vidas. Y los adultos deberíamos estar velando para que eso no ocurra y específicamente para que las leyes no permitan y promuevan eso. Y eso es lo que quiero decir. Me parece que ha llegado el momento, el punto de poner pies en pared. El día que a uno de ustedes les ocurra con un nieto pequeño o con una nietecita y vean cómo están siendo manipulados y cómo pueden destrozar materialmente sus vidas y destrozar sus cuerpos. Y el día que nos encontremos dentro de 10, 8 o 12 años con demandas colectivas en España de esas familias que van a sufrir
que van a ser víctimas de este terrible disparate, pues veremos qué es. Nosotros solo desde aquí tratamos de anticiparlo y tratamos de que la gente proteja al máximo a los niños, protejan a los menores. Sí, como dice la ley trans de la Comunidad de Madrid, que mantiene hoy vigente Isabel Díaz Ayuso, razón por la que no han tenido que ser prorrogados los presupuestos que mencionaba José Manuel García Margallo. Tiene que ver. Si sigue vigente esa ley en la que el primer capítulo se dedica a la autodeterminación de género, es decir, en la Comunidad de Madrid hay algo tan sencillo como que tú puedes ir al registro civil y preinscribirte como mujer. Y ya, desde ese momento, tu consideración jurídica es como mujer. Y puedes ir al día siguiente y reinscribirte como hombre de nuevo. Es decir, estamos sufriendo una ley que el Partido Popular quiere y ha querido mantener y que es simétrica, prácticamente idéntica a la ley que promueve y que ha promovido Irene Montero y el gobierno de Sánchez. Eso lo haga el PP, lo haga Vox, lo haga el PSOE, lo haga... No. Es decir, entiéndeme, es que a mí me da lo mismo quién lo haga. Aquí me dedico a leer las leyes. Me dedico a leerlas y a compararlas, pero no porque yo tenga la voluntad de molestar a nadie, sino porque me leo las leyes y digo, oye, esto no puede ser, esto es un disparate. O sea, una ley de la Comunidad de Madrid con el PP en el gobierno y con Vox allí en la Asamblea de Madrid, resulta que el primer párrafo dice que en Madrid hay autodeterminación de género, pero ¿qué me está usted contando? ¿Pero qué me está usted contando? Pero ¿usted por qué adopta el siniestro plan contra los derechos del hombre, contra la dignidad del hombre que tiene la izquierda desde hace 30 años? ¿Por qué lo adoptan ustedes? Julio, le recuerdo que Vox pidió que se eliminara precisamente eso a la señora Ayuso, lo pidió explícitamente Rocío Monasterio, porque parece, tal y como lo comenta, que en Vox apoyamos la autodeterminación de género y nada más lejos de la realidad. Yo hice una mención el otro día a José María Aznar en el sentido de que el Partido Popular, durante el gobierno de Aznar, efectivamente no había hecho nada contra el aborto. Para pulir o para cambiar la ley del aborto que había aprobado Felipe González en el año 85. Concretamente el 2 de agosto del 85 se publicó una ley que venía de alguna manera, es decir, precedida de una campaña en toda Europa. En Italia se llamaba Sulla pelle della donna. Así es. Y en la que venía a decirte, mira, el aborto se produce, es inevitable. Y fruto de que no está recogido en las leyes y que sigue penalizado en el Código Penal, en el 417 bis, lo que está pasando es que muchas mujeres lo tienen que realizar en unas condiciones terribles o marcharse a Londres. ¿Vale? Bien. Esa fue, digamos, la ventana de Overton que fueron utilizando, el cambio en el criterio, para que la gente fuera masticando ese asunto. En el año 85, las estadísticas españolas recogían 9 abortos. En el 85. A partir de la publicación de la ley, hubo una evolución en el número de abortos. La ley se había hecho y se hizo con un argumentario que partía de decir el aborto es malo, porque muere la criatura, hay que tratar de evitarlo, pero no podemos consentir, decían, que una mujer vaya a la cárcel por abortar. Bien, oye, hasta ahí la gente te compraba el producto, porque la sociedad española conocía perfectamente que era un aborto, porque todos somos mayores desde pequeños, ya sabemos lo que hay dentro del vientre de la madre, y por tanto matar esa vida pues no era un plato de gusto para nadie. Bien. Todo lo que ha ocurrido desde entonces nos ha llevado a que hoy ya hay muchas personas para los que el aborto sí es un plato de gusto, es irrelevante, es una cosa que... Otros muchos piensan que es malo, pero hay que tolerarlo, hay que aceptarlo, y tal. Hay otros, bueno, se ha ido produciendo un desgajamiento, ¿no?, de las corrientes de opinión respecto a ese asunto. ¿Qué hacía la ley? ¿Qué hizo la ley del 85? ¿Y por qué? Le decía Román, y eso me gustaría explicártelo a ti. La ley del 85 lo que hace es despenalizar el aborto en 3 supuestos. Entonces dice, si la mujer ha sido violada, hasta la semana 12 puede abortar sin ningún, digamos, tipo penal encima. Si lo que se ve en las ecografías es que hay unas graves taras físicas en el niño que viene, que van a hacer,
también lo puedes abortar sin ninguna recriminación penal. O introducía un tercer supuesto que era el supuesto, que era lo que ellos querían de verdad y lo que en la práctica se convirtió el derecho al aborto. Ese tercer supuesto decía, en caso de grave riesgo para la salud física, porque entonces había dicho, oye, si hay dos valores, el de la vida del hijo y el de la vida de la madre, pues, y psíquica de la madre. Grave riesgo para la salud física y psíquica de la madre. Y en ese y psíquica de la madre, que lo introdujo el Partido Socialista con el Partido Comunista, con una idea clarísima de dónde querían ir y a qué querían hacer, empezó a ser el gran coladero para que se pasaran del año 85 9 abortos, en el 86 467, en el 88 26.029, en el 89 30.500, en el 90 37.200, en el 91 41.000 abortos, en el 92 ya había 45.000 abortos al año, en el 93 otros 45.500, en el 94 47.000, en el 95 49.000. Y hasta aquí estaba el Partido Socialista gobernando. Y efectivamente, y tiene razón Román Cendoya, en el programa del Partido Popular del año 96, que yo viví directamente, en ese momento era afiliado al Partido Popular y además diputado en el Parlamento de Cataluña, yo lo que viví es que el Partido Popular se comprometía constantemente y manifestaba el derecho a la vida y el aborto era un mal, etcétera, pero efectivamente, y Román tiene razón, no hubo nada en aquel programa electoral en el que se comprometieran a cambiar la ley del 85. ¿Vale? Dicho eso, en el año 96 comienza el gobierno de José María Aznar, la ley del aborto sigue vigente y muchos pusimos de manifiesto que la ley era un coladero fundamentalmente porque el grave riesgo para la salud psíquica de la madre se utilizaba de forma completamente fraudulenta. Y de hecho, los centros abortivos que realizaban los abortos, para poder realizar el aborto, tenían unos tacos. Lo digo porque yo hice una proposición de ley en el Parlamento de Cataluña que yo mismo presenté, pidiendo que el psiquiatra que tenía que diagnosticar el grave riesgo para la salud psíquica de la madre que provenía del embarazo, que ese psiquiatra no dependiera ni económica ni orgánicamente del centro que iba a realizar el aborto, porque era una condición indispensable para que efectivamente no hubiera un fraude en la consideración del grave riesgo para la salud psíquica de la madre. Obviamente aquello no se contempló, nunca se cambió, el gobierno de José María Aznar nada hizo y en el 97 pasamos a 49.578 abortos, en el 98 a 53.000, en el 99 a 58.000, en el 2000 a 63.000, en el 2001 a 69.000, en el 2002 a 77.000, en el 2003 a 79.000 y en el tremendo año 2004, por razones de todos conocidas, nos fuimos a 84.985 abortos. Y yo lo que le dije y le digo a José María Aznar es que ahora, por favor, no venga a explicar cosas que él en el 2009, en la Fundación San Pablo CEU, y eso lo he colgado en el Telegram también para que haya constancia de que la explicación que estoy dando es para que la gente por lo menos escuche una argumentación, él explicaba que nunca se reconocería un derecho al aborto, porque no puede existir un derecho al aborto. Derecho reconocido en la ley que ahora el Partido Popular acepta. Ya está. Es decir, eso es lo que quiero explicar y con mucho cariño a Román, para que la gente también entienda el tema, ¿no? Es decir, el Partido Popular nada hizo para reducir el número de abortos, que es de lo que estamos hablando. De eso estamos hablando.